Bien, esta es la clase, según mis cuentas, la clase número 8 que llevamos ya en esta serie o clase Principios de Liderazgo Cristiano, que es un estudio, ya lo dijimos, basado en las cartas pastorales 1 y 2 de Timoteo y Tito. Y a partir del día de hoy y por las próximas clases vamos a estar desarrollando este tema, los requisitos de un buen ministro. Esta es la primera parte de varias que vamos a estar desarrollando. Todas estas clases que hasta el día de hoy hemos escuchado están formándonos para el ministerio, están formándonos para el servicio a Dios. Así que algunos de ustedes ya están sirviendo al Señor, algunos otros Dios los llamará para desarrollar la obra del ministerio. Pero es muy importante que cada uno de todos estos principios que hemos estado aprendiendo se lleven a la práctica, para que entonces podamos ser buenos ministros de la obra de Dios, ¿verdad? Porque hay malos ministros, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de los requisitos de un buen ministro. La escritura que vamos a estar estudiando es 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, voy a leer. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Quizá les llamará la atención ahí la palabra obispo, y a lo mejor tú dirás, pues yo no soy un obispo, pero ahorita lo vamos a ver, su traducción literal es un supervisor. Obispo es un supervisor de la iglesia, un servidor de la iglesia. Bueno, el concepto que hoy se tiene de lo que es y de lo que debería de ser un buen ministro, y lo pongo así entre comillas, buen ministro, pero en el buen sentido y con mayúsculas, buen ministro, el día de hoy está muy alejado de los requisitos fundamentales que la Biblia establece de lo que debe de ser un buen ministro. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6 de su primera carta, 1 Timoteo 4, 6, Pablo le dice a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas, o sea, todo lo que tiene que ver con el capítulo 3 y parte del capítulo 4, o sea, si usted lee todo eso y estos requisitos del obispo, más adelante vienen los requisitos de los diáconos. Entonces en el capítulo 4, versículo 6 le dice: mira, Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y luego añade diciendo: nutrido con las palabras de la fe. ¿Cuántos saben que la palabra nos nutre? Por eso hay que comer el buen alimento de la palabra. Y el buen alimento, ¿verdad? Entonces dice: serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esta palabra buen, me voy a enfocar en esta primera clase en desarrollar este punto. Esta palabra buen es un adjetivo del griego kalos, con K de kilo, así como se oye, kalos, y su traducción primaria denota todo lo que es esencialmente bueno, todo lo que es de lo mejor. Y déjenme decirles que el día de hoy
En muchas iglesias alrededor del mundo se requiere de buenos ministros, que haya ministros que sean de lo mejor, no ministros al vapor, ni ministros que no han sido formados y tratados por Dios, ningún neófito. El día de hoy hay personas que son ministros después de que estudiaron 2 años en el Instituto Bíblico. Ya lo dijimos en alguna clase anterior, que un buen ministro no se forma en un instituto bíblico. En un instituto bíblico sabemos que hay buenas herramientas, pero en un instituto bíblico se nos enseñan la parte teórica de lo que el ministerio es. Pero hay que aprender la parte teórica, pero también la parte práctica, ¿verdad? Y son 2 cosas que hacen al ministro, la parte teórica y práctica también. Entonces, esta palabra buen, repito, habla de lo que es bueno, de lo que debe de ser lo mejor. Como servidores de cualquier ministerio hay que ser de los buenos servidores, de lo mejor. Si estás con los sugieres, si estás como maestro de niños, si ya estás predicando la palabra, hay que ser de lo mejor. Pero además contiene 3 diferentes traducciones. Buen, esta palabra bueno, este adjetivo buen. Se traduce también noble y honorable. Buen se traduce noble y honorable. Y estas 2 expresiones, noble y honorable, hablan de una persona que es digna de ser honrada, respetada, porque lo que hace, lo hace bien. ¿Estamos de acuerdo? Un buen ministro, noble, honorable, es respetada, es honrada, porque lo que hace, lo hace bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Están muy serios. También este adjetivo buen se traduce admirable y denota a aquella persona que causa una sorpresa y admiración porque lo que hace, lo hace de forma extraordinaria y no solamente ordinaria. Es muy diferente lo ordinario que lo extraordinario. Estamos muy habituados a hacer lo ordinario, lo que todos hacen. Pero cuando alguien hace algo que es extraordinario, que está por encima del ordinario, causa una admiración, que no se limita solamente a hacer lo que todos hacemos, sino que hace el extra, le da el extra al servicio al Señor. Y esta persona es una persona admirable, un buen ministro, un buen servidor de la obra del Señor. Pero también la otra traducción de este adjetivo buen es excelente. Y excelente habla de una persona que es superior, escuchen esto, en su calidad de vida moral. No solamente en lo que hace diariamente, cotidianamente, en su vida diaria, en el ministerio, sino en su calidad de vida moral, que tiene que ver con la bondad, que tiene que ver con lo que hace que es digno de singular aprecio, de estimación. Se refiere a una persona que se le trata con respeto, con educación, debido a la disciplina y al orden con que se conduce dentro de la casa de Dios. ¿Sí lo entendieron? Lo voy a volver a repetir. El adjetivo buen se traduce excelente también. Y habla de una persona que es superior en su calidad de vida moral y en su bondad, lo cual lo hace digno de singular aprecio, de estimación, porque habla de una persona que se le trata con respeto y educación debido a la disciplina y al orden con que se conduce dentro de la casa de Dios. Hoy hay mucho desorden dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente los ministros, los líderes, no establecen el orden bíblico. Entonces, voy a parafrasear este versículo. Dice Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro, serás de lo mejor de los ministros de Jesucristo, noble, honorable, respetado, admirable. Causará sorpresa porque lo que haces, lo haces de forma extraordinaria. Serás un excelente ministro de Jesús, superior en tu calidad de vida moral y bondad,
debido al orden y a la disciplina con que te conduces en la casa de Dios. ¿Entendieron la traducción? O el versículo parafraseado. Más claro que eso no puede ser, ¿verdad? Bueno, con este simple versículo, mis hermanos, podemos identificar claramente la clase de personas y el nivel que se requiere en el ministerio, no menos que eso. ¿Sí? El nivel que se requiere en el ministerio, es decir, todos aquellos que anhelan servir en la obra de Dios. ¿Qué significa esto? Que debemos de desarrollar en nuestra vida una actitud para servir a Dios de lo mejor. A Dios hay que darle lo mejor de nosotros, no las obras, no lo que nos resta, lo último. Y a veces nos encontramos dándole al Señor lo que nos sobra. Dios no quiere las obras, Dios quiere lo primero, porque Él nos dio lo que más amaba, lo mejor de Él, su Hijo nos lo dio. Entonces, tenemos que buscar ser excelentes en el ministerio. Lo contrario a la excelencia es la mediocridad, que todo se hace a medias. Imagínense una iglesia que sea una iglesia media cristiana. Imagine ministros medios ministros o cristianos medios cristianos. No. Entonces, con este versículo podemos identificar el nivel de ministros que hoy requiere la iglesia, no menos que eso. Entonces, regresando a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice Pablo a Timoteo, si alguno anhela, ya dijimos que este anhelo surge aquí de lo más profundo del corazón. Si alguno anhela, la traducción de esta palabra anhelar se traduce estirarse para alcanzar algo, esforzarnos para alcanzar algo. ¿Sí? En ese sentido, dice, si alguno anhela el obispado, que significa el servicio como un supervisor. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué dijo Pablo buena obra desea? Bueno, la respuesta es porque el obispado o el servir a Dios en aquellos tiempos, escuchen esto, venía acompañado de enfrentamiento con los falsos maestros. Por eso Pablo decía, si alguno anhela ser un obispo, un supervisor de la iglesia, debe saber que tendrá que enfrentarse con los falsos maestros. Pero también anhelar el servicio, el obispado, viene acompañado de desgaste físico, viene acompañado de desvelos, necesidades económicas. Esto es lo que a veces muchos no saben. Todo esto acompaña el ministerio en cualquier desarrollo de cualquier oficio, sea el de obispo, sea el de diácono, sea el oficio que sea. En el ministerio va a haber necesidades, va a haber tribulaciones, pero todas esas pruebas y tribulaciones, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, son diseñadas por Dios para formar el carácter de un ministro. Son necesarias. Pero hay algunos que no entienden que en el ministerio, en el servicio, viene todo esto acompañado, todo esto acompaña el ministerio, desvelos, necesidades económicas. También se requiere enfrentar el desánimo cuando éste viene en el ministerio. ¿A cuántos alguna ocasión les ha venido el desánimo? A mí me ha venido un montón de veces. Nos viene a todos el desánimo y el asunto, ya lo hemos dicho, no es que se presente el desánimo, sino cómo reaccionamos y cómo enfrentamos el desánimo. Ese es el punto, ¿verdad? Van a venir junto con la buena obra, se va a tener que enfrentar también a la traición, a la rebeldía de los miembros y de los servidores de la iglesia. Aunque no nos guste, pues esto se presenta, es parte del paquete. Habrá cansancio, habrá fatiga, habrá frecuentes persecuciones, y esto para muchos en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, no les parecía una buena obra o algo que les fuera deseable. Por eso es que Pablo dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Hasta se sorprendían. Yo quiero servir al Señor. ¿Estás seguro? ¿Anhelas el obispado? ¿Deseas la buena obra? Porque debes saber que la buena obra que estás deseando y anhelando viene acompañada de todo esto. Bien, déjenme decirles que en el tiempo de Pablo, él
Por eso expresó buena obra desea, por lo que ya mencioné. Bueno, esto no ha cambiado el día de hoy. Esto no ha cambiado. Sin embargo, hay quienes hoy, si les parece una buena obra, es más, les es muy deseable, pero escuchen, porque buscan sus propósitos personales. En algunos otros casos se buscan propósitos económicos. Y en la mayoría de los casos se desconocen los requisitos bíblicos y fundamentales que hacen a un buen ministro de la obra. Entonces hoy ya no es preguntar, el que anhela obispado buena obra desea. No, hay muchos que ya quieren ser pastores para tener autoridad, para gobernar a mucha gente, para tener dinero, un montón de malos propósitos y motivaciones aquí en el corazón. Se les olvida que muchas de estas situaciones vamos a tener que enfrentar en el ministerio. Yo no sé si ustedes sabían, pero el día de hoy se está evaluando o etiquetando quién es un buen ministro bajo criterios y conceptos antibíblicos. Y pero aún, aparte de que se les etiqueta o se les asigna como buenos ministros bajo conceptos antibíblicos, también se les atribuye autoridad en base, voy a mencionar algo, al tamaño de la congregación que tienen. Dicen, este hombre tiene 50,000 personas. ¡Wow! ¡Qué éxito tiene! Y bueno, y lo etiquetan, es un buen ministro del Evangelio. Y además le dan autoridad, porque tiene 50,000 personas. Entonces, bajo ese concepto o ese criterio que es antibíblico, entonces pudiéramos decir que el que tiene 20, 30 o 100 personas, ese no tiene éxito, es un fracasado en el ministerio, por lo tanto tampoco tendrá autoridad. Fíjense cómo el día de hoy hay ministros, lo pongo entre comillas, que porque tienen 2,000, 5,000 personas, ellos mismos se atribuyen un apostolado, ya se llaman apóstoles, doctores. Bueno, hay algunos que se llaman, aunque usted no lo crea, patriarcas, Algunos otros, la misma gente de la congregación, por ahí anda en el YouTube un video de un hombre creo que es un hombre un afroamericano, que tiene una congregación de más de 5,000 personas. Un día lo levantaron, lo sentaron en un super trono, así una silla, y 4 de sus más fuertes seguidores lo levantaron como si fuera el patriarca de la congregación, y la gente aplaudiéndole y besándole hasta los pies. A otros se les evalúa en base a los estudios teológicos que han obtenido. Es bueno estudiar. Aquí hemos estudiado teología, hoy estamos estudiando principios del liderazgo. Es bueno estudiar, hay que prepararnos, ¿verdad? Pero eso no nos da autoridad. La autoridad nos la da el Señor, porque Él es la autoridad y Él delega autoridad a quien Él quiere, ¿verdad? A otros más por ahí se les califica como buenos ministros con un éxito en la vida cristiana porque ha escrito 10,000 libros y se le atribuye autoridad por los libros que ha escrito. Algunos otros por la popularidad y fama que han logrado. Yo les decía hace unas fechas pasadas cómo hoy los cantantes de música cristiana, que son famosos, como ya sienten que tienen autoridad, ya hasta pastores son. ¿Y el llamado de Dios? ¿Dónde queda? Lo hacen a un lado. ¿Y los principios y los requisitos que debe de tener un buen ministro? No, eso no importa. Tiene fama. Con que tenga fama y que cante bonito, ¿verdad? A otros se les ha etiquetado como buenos ministros del Evangelio por la cantidad de países que ha visitado ministerialmente o por los programas de radio y televisión en los que ha participado. A lo mejor usted dirá, estás exagerando. Esa es la verdad, mis hermanos. Esa es la verdad. Pregunta,
Esto que acabo de mencionar, ¿será el concepto bíblico para evaluar quién es un buen ministro de Jesucristo? La respuesta, ustedes lo saben, la respuesta es no. Pero hay quienes así lo están evaluando. Un buen ministro de Jesucristo. Bueno, había un hombre, John Owen. Este hombre fue un puritano a quien algunos llamaron el príncipe de los puritanos. Y estos hombres, los llamados puritanos, que fue un movimiento que surgió en Inglaterra, hicieron de las Escrituras la pieza central de sus pensamientos y de su estilo de vida. Para ellos, servir a Dios con excelencia se traducía simple y sencillamente obediencia a la palabra. Y es cierto. Alguien que sirve a Dios con excelencia es alguien que obedece a Dios en su palabra. Y eso es excelente, servir a Dios con obediencia a la palabra. Bueno, este John Owen, quien además fue un reformador del cristianismo, él dijo: un ministro puede llenar las sillas de su iglesia, puede ser muy elocuente al hablar, a tal grado de satisfacer tremendamente el oído de su público. Pero lo que ese ministro es de rodillas en secreto ante el único Dios todopoderoso, eso es lo que es y nada más. ¿Sí lo entendieron? Yo soy lo que soy y nada más, ahí de rodillas frente a la presencia de Dios. No soy nada más, no somos nada más. Pero a veces nos creemos la última coca del desierto. No. Alguien que pasa tiempo en comunión con el Señor, ahí en la intimidad, debe salir de ahí con una actitud humilde, con una actitud quebrantada, nunca con soberbia, mucho menos con orgullo ministerial. Y esto se manifiesta inmediatamente cuando alguien ha estado en la presencia del Señor, ¿verdad? El día de hoy hay ministros que llegan hasta con guaruras y llegan así, y le echan estilo y caminan así, vomitando y esparciendo puro orgullo. ¿Sabe por qué Jesús le dijo a los fariseos, a los escribas y a los fariseos, les dijo generación de víboras? Porque con su orgullo y su legalismo, eso era para la gente que los escuchaba, era como un veneno. Estaban aventando el veneno de su legalismo y de su orgullo y de su soberbia. Y les gustaba sentarse en los lugares de mero adelante, y en las plazas les gustaba orar en voz alta. Orgullo ministerial. Mire lo que Jesús habló en la parábola del fariseo y el publicano, que los dos, dice ahí la Biblia, subieron al templo a orar. Vamos a ver la actitud de uno y la actitud de otro al orar. Lucas 18:11. Lo leo rápido. El fariseo, y bueno, estos fariseos suponían que la salvación se obtenía por obras. Acuérdense, estamos hablando de los requisitos de un ministro, un buen ministro, un buen ministro. Y bueno, el orgullo ese huele mal, ¿verdad? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y yo lo estoy leyendo así nomás, pero ya me imagino que hasta entonación le echaba a la oración. Dios todopoderoso, y bueno, ya saben, ¿no? No soy como estos hombres injustos, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Más el publicano. Este publicano o los publicanos eran aquellos recolectores de impuestos empleados del Imperio Romano. Y nadie los quería porque eran bien tranzas y ladrones. No los quería. Pero este hombre llegó ahí a orar al templo. Pero mire la actitud con la que llegó a orar. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, declarado sin culpa, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
En el ministerio no se necesitan fariseos, legalistas y orgullosos. Se requiere de la actitud que tenía el publicano, humillada y quebrantada en la presencia del Señor. Entonces, hoy hay quienes suponen ser algo o ser alguien por el lugar que se ocupa en la obra de Dios o en el ministerio. Y no me estoy refiriendo al asunto de faltar al respeto a la autoridad establecida por Dios. Hay que respetar la autoridad establecida por Dios. Pero me estoy refiriendo al hecho de querernos, por la autoridad que nos fue delegada, de querernos sentir como que somos alguien, hinchados de orgullo debido al privilegio que Él nos ha dado de ser servidores y colaboradores de su obra. Es un privilegio. No tenemos de qué creernos. ¿O sí? Es por su gracia solamente. ¿Se acuerda que ya aprendimos que es por gracia nada más? ¿Sí? Dos preguntas para reflexionar. Una, y bueno, las respuestas son muy obvias, pero insisto, son dos preguntas que nos ayudan a reflexionar. ¿Será un privilegio servir en la obra de aquel que nos salvó y nos rescató de la condenación eterna? ¿Será un privilegio? Por supuesto que sí. Un tremendo privilegio que es. Porque Él me salvó, yo no valía nada. Nos rescató de la vana manera de vivir. Andábamos allá muertos en nuestros delitos y pecados. Y de allá nos rescató, Él nos sacó de allá, del lodo. Y aún más nos dio el privilegio de poder ser sus servidores en la obra. Segunda pregunta, ¿se servirá a Dios por la paga económica o por la recompensa eterna? Porque ahora pues algunos sirven por la paga. Si Dios llama a trabajar de tiempo completo, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Una ocasión, en un ministerio por ahí, se invitó a una persona a trabajar de tiempo completo. Ya tenía tiempo él sirviendo al Señor, expuesto a la palabra, expuesto inclusive a estos principios. Y cuando el pastor y el liderazgo de la congregación lo llamaron, oye, pues mira, creemos que ha llegado el tiempo, hemos visto que tu tiempo ha llegado para que te queremos invitar a servir de tiempo completo en la obra del Señor. ¿Y cuánto me van a pagar? Fue lo primero que preguntó. En ese momento, déjenme decirles, quedó descalificado. Y no porque estaba haciendo quizá alguna pregunta justa, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que Dios no sabe cuáles son nuestras necesidades? Sí, Él lo sabe. Pero servimos a Dios por amor a la obra, por el privilegio que nos da para servir y ser llamados a la obra, y no por la paga. Esa es una consecuencia que viene, ¿verdad? Mire las palabras de Jesús acerca del deber de un siervo, por si se nos hubiera olvidado. Lucas 17:7. Lucas 17:7. Dice Jesús: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? 8. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírvete hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús: pienso que no. 10. Así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Cuántos siervos inútiles hay aquí? ¿Por qué no todos levantaron la mano? ¿Que ya son más que otros o qué? ¿Cuántos siervos inútiles hay aquí? Bueno, aquí la palabra inútil se traduce literalmente. ¿Cómo se traduce? ¿Alguien sabe? Sin mérito alguno. Esa es su traducción literal. Sin embargo, regularmente esta palabra se usa en sentido negativo
para describir a una persona que no sirve para nada. Eres un inútil, a veces hasta decimos eso, ¿no? Pero es un sentido despectivo. Pero no así, el sentido que tiene esta expresión de Jesús, siervos inútiles somos, aquí inútil se usa para describir a uno que es siervo o que es servidor de Él, pero que ese siervo no ha producido un beneficio para Él, simplemente ha hecho lo que Él le pidió que hiciera. Y en la obra de Dios, simplemente hacemos lo que Él nos ha dicho que hagamos. Siervos inútiles somos. Ahora, los siervos o servidores que obedecen las instrucciones del amo y del maestro no deben de suponer que su obediencia es algo meritorio o que son dignos de un especial honor o que requiera que aún el día de hoy hay ministros, siervos inútiles que le piden a la gente hasta que les rindan pleitesía. Algunos otros le dicen, no me hables por mi nombre, yo soy el pastor de la iglesia, así que dime pastor. Algunos otros todavía más orgullosos, yo soy apóstol, yo soy doctor, ya no soy el simple pastor, ahora soy doctor en teología y divinidades. Ok, está bien doctor, y ahí está la gente rindiéndoles pleitesía. Ya les he dicho cómo me dicen a mí. ¿Cómo me dicen a mí? No, no me digan así, soy el pastor. Soy un siervo inútil. Siervos inútiles somos. Mire cómo dice Lucas 17:10 en la versión de la Biblia del lenguaje sencillo, se los leo. Dice así, palabras de Jesús: de modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ha ordenado, no esperen que Él les dé las gracias. Gracias, mijo, por tu predicación. Gracias por haber ido a orar por... No, es nuestra responsabilidad predicar, es nuestra responsabilidad orar por los enfermos, es nuestra responsabilidad hacer las actividades que Él nos manda que hagamos, ¿verdad? Más bien piensen, nosotros somos solo sirvientes, no hemos hecho más que cumplir con nuestras obligaciones. Así que la buena obra del ministerio, mis hermanos, requiere de servidores de lo mejor. De lo mejor. Nosotros en nuestro nivel, todos los que estamos enseñando aquí, procuramos hacer lo mejor de nosotros, dar lo mejor de nosotros. Nos vamos a equivocar desde luego, porque queremos que ustedes aprendan de lo mejor a nuestro nivel. No somos super teólogos, pero lo que estamos estudiando queremos compartirlo con ustedes para que en nuestro nivel demos lo mejor, seamos de lo mejor. No del montón, que hay muchos que son, hay que ser del monte de Dios, no del montón, ¿verdad? Entonces, la buena obra del ministerio requiere de servidores que sean de lo mejor, pero que estén dispuestos a la fatiga, al cansancio, al sacrificio, a la negación de sí mismos, a la obediencia, a la sujeción, por causa y a resultado de nuestra gratitud por lo que Él hizo en la cruz por todos nosotros y por lo que Él sigue haciendo cada día por nosotros. Simplemente por eso debemos estar dispuestos a servirlo a Él. Y se requiere de buenos ministros del Evangelio. Hay una palabra que el día de hoy a muchos no les gusta y no están dispuestos a vivirla. Se llama sacrificio. Sacrificio. Esta palabra hoy muchos servidores no quieren vivirla, por lo tanto, esto se ha venido a convertir en uno de los principales problemas de muchos ministerios y uno de los problemas que muchos ministros estamos enfrentando, porque no hay personas que quieran practicar el sacrificio. Es lamentable ver que ha surgido una generación de servidores que han devaluado el ministerio, que han devaluado el servir a Dios a un nivel tan bajo que suponen que servir a Dios es como hacerle un favor a Dios. A Dios no le hacemos ningún favor. ¿Ya se habían dado cuenta de eso? A Dios hay que servirle con lo mejor de nosotros y de una manera sacrificial. Ya se los he dicho, 2 Corintios 12:15, Pablo decía,
yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. Desgaste físico. Eso demanda el ministerio. Por lo tanto, todos aquellos que no están dispuestos al sacrificio, le sirven a Dios a su manera, sin ningún compromiso. Le sirven a Dios cuando tienen tiempo. Señor, te sirvo de tales horas a tales horas, si quieres, No, yo les he dicho en otras ocasiones, a los flojos y a la gente con esas actitudes ni el diablo los quiere. Porque son flojos, ¿verdad? El diablo quiere gente diligente, gente comprometida, gente que esté dispuesta al sacrificio, ¿sí o no? Y lo hacen. Bueno, Dios también quiere gente comprometida en el ministerio, que esté dispuesta al sacrificio, a negarse a sí mismo, que esté dispuesta al desgaste físico. Esa es la clase de servidores que se necesitan en la obra. No aquellos que digan, Señor, te voy a hacer el favor, está bien, voy a ir al instituto bíblico de 9 a 1. No le hacemos ningún favor al Señor. Lo que muchos de ellos ignoran es que servir a Dios justamente es un privilegio que Él nos da y nunca un favor que se le hace a Dios. Si alguno pensaba, le voy a hacer un favor a Dios, se equivocó. Es un privilegio servir a Dios. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra privilegio? A ver, piensen. Privilegio, don inmerecido. ¿Será? Privilegio. ¿No saben? Se los voy a decir entonces. Un privilegio es una concesión especial que otorga un superior a otro. O sea, un superior o un amo que le otorga una concesión especial a uno que está subordinado. Esta se concede mediante un pacto o convenio con el privilegiado. Se hace un pacto, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor nos ha concedido el privilegio de servir en su obra. Y Él nos dice, sirve en mis asuntos y en los asuntos de mi obra y yo me encargaré de los asuntos de tu vida. ¿Verdad? Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y hagamos la obra del ministerio y Él nos concederá las cosas que necesitamos. Él hace un pacto con nosotros. Y escuchen esto, Él sí cumple el pacto. A veces nosotros no, ¿verdad? Y le decimos, Señor, te voy a servir con todo lo que soy. Te voy a dar de lo mejor que hay en mí. Y andamos ahí con el fuego, ¿verdad? Porque a veces las emociones están acá arriba y luego abajo y hay un altibajo en las emociones. Cuando andamos bien emocionados, le decimos al Señor, sí, Señor, yo te voy a servir. Hasta temprano llegan a la reunión. Y sin que nadie les diga nada, empiezan algunos a servir en la obra y luego otros a hacer otras cosas. Pero nomás se les apaga la emoción y les viene el desánimo y ya no. Es más, hasta de la iglesia se van. Se nos olvida el privilegio, ¿sí? La concesión que un superior nos ha otorgado, ¿sí? Que somos privilegiados y Él hace un pacto por nosotros, con nosotros. ¿Que acaso no Él estuvo dispuesto al sacrificio Jesús? ¿Y qué sacrificio Él hizo? Hasta sacrificio de cruz, ¿verdad? Y murió por nosotros, derramó su sangre. Dice que el fruto de la aflicción de Jesús seríamos los que creyéramos en Él. Ese es el fruto, somos el fruto de la aflicción de Él, ¿verdad? Y obviamente Él, siendo nosotros el fruto de su aflicción, pues debemos honrarlo. Para empezar, sirviéndole con excelencia, con pasión, con entrega total, dispuestos a la fatiga, al cansancio. No, es que estoy cansado, Señor. Trabajé mucho, entré muy temprano a trabajar.
No puedo llegar a la reunión, mucho menos servirte. Hay una generación de servidores tan flojos que está surgiendo, hermanos. No, hay que darle a Él lo mejor, porque Él nos dio lo mejor. ¿Sí o no? Bueno, estos son principios del liderazgo cristiano. Queremos ser líderes, y acuérdese de la definición de un líder. Un líder es aquel que es una influencia, ejerce una influencia sobre otros por el ejemplo que manifiesta. A veces queremos nada más el nombramiento de líderes, pero nuestro ejemplo es pésimo. Llegan tarde, no hacen la tarea, quieren servir a Dios como quieren, a la hora que quieren, no hay compromiso. Esos no son buenos ministros de Jesucristo. Si esto enseñas, le dijo Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro del Evangelio. Yo ya les estoy enseñando lo que la Biblia dice. Ya de ustedes depende si son o no buenos ministros del Evangelio, ¿verdad? Hacer la obra del ministerio, pues, requiere buenos ministros de Jesús. Vamos a terminar esta primera hora parafraseando y recordando 1 Timoteo 4:6. Dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús, noble, admirable, excelente ministro, un siervo, un servidor que lo hace de buena voluntad, que ayuda en las diferentes labores domésticas de la obra, que está bien nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Esos son los buenos ministros, de esos queremos aquí. ¿Cuántos de esos hay aquí? De esos queremos aquí, para que vayan a predicar el Evangelio. Imagínense, ahorita tenemos una lucha en muchos lugares alrededor del mundo. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El pastor Chuy se los ha dicho. No hay día que no haya personas que llaman, necesitamos una casa de oración. Ayer me hablaron 2 pastores de Las Vegas. Hermano, acá la lucha en esta población está tremenda. Dice, hay mucho cristianismo emocional, donde la gente vive un cristianismo en base a las emociones y a la euforia, y los pastores ahí pues están emocionando a la gente, pero no están alimentando y nutriendo a la gente con la sana doctrina. Hermano, necesitamos que vengan y levanten algo acá, que nos ayuden, porque el evangelio acá está muy corrompido. Ya lo he dicho, la mies es mucha, los obreros pocos, y los pocos son flojos y no son comprometidos y no quieren negarse a sí mismo. Algunos otros dicen, está bien, voy a servir al Señor, pero ¿cuánto me van a pagar? En el ministerio hay ocasiones en que también se tiene que sembrar. Pablo lo decía, con el mayor placer gastaré lo mío. Hace unos días alguien me decía, ¿ya regresaste de gira artística? No ando de gira artística, hermanos. No. Y hay ocasiones cuando vamos a congregaciones pequeñas que están empezando, que todavía no son autosuficientes económicamente, donde nosotros vamos y sembramos nuestro boleto de avión, los gastos que origina trasladarse de un lugar a otro. No nos regalan nada, no tenemos concesión de nadie, ¿verdad? Y hoy hay quienes, ¿quieres que vaya a predicar a tu iglesia? Pues me preguntaba un hermano, porque me invitaron a Paraguay y Argentina. Me dice, hermano, queremos saber qué es lo que comes. ¿Cómo que qué te gusta comer y qué no te gusta comer? Mira, yo soy todo terreno, le dije. Me gusta comer de todo, ¿verdad? Así que hay ocasiones en que si nos dan un plato de sopa, pues la comemos. Yo no les voy a decir, ay no, yo no quiero sopita o frijoles.
Yo les he comentado en otras ocasiones, cuando llegué a tener la oportunidad de ir a la Sierra de Michoacán, una ocasión estábamos en una reunión de pastores y estábamos ahí en esa reunión de pastores compartiendo la palabra mientras las hermanas estaban allá en la cocina, y yo vi una olla así gigante y nomás veía a las hermanas que le hacían así. Y dije, terminando esta sesión de pláticas aquí con los hermanos, nos espera un buen platillo, ¿verdad? Y ya pues terminamos, estuvimos como 2 o 3 horas ahí compartiendo la palabra, unos y otros, y pues ya está la comida lista. Y para empezar pues nos sentaron ahí en unos palos ahí que ni mesas eran, ¿verdad? Eran unas tablas solamente, pues, en la sierra, imagínense. Pero ellos nos dieron lo mejor. Y cuando vemos el platillo, eran de esos platillos hondos, un plato hondo, yo vi pura agua, con un trozo de carne ahí. Y dijimos, wow, hermanos, les hicimos un rico caldo de res. Bueno, yo he probado el caldo de res con arrocito, con frijoles al lado, con verdurita, bueno, este plato era así, era un plato con agua y un trozo de carne ahí. Y empezamos a tomarlo, no tenía sal, estaba totalmente desabrido. Y luego pues ya, pues, allá no hay utensilios para partir, pues ahí a mano limpia. Y entonces empezamos a agarrar la carne y parecía liga, así. Y por más que le jalaba y le jalaba, no pude partir mi trozo de carne. Y pues bueno, ya de repente estuve ahí jalándose y por ahí por equivocación se me cayó un trozo de carne, y los perrillos que andaban ahí luego agarraron el trozo de carne, ¿verdad? Y los hermanos, ¿les sirvo más carne? Está bien, hermano. Y para acompañar la agüita con el trozo de carne, nos dieron unas bolitas así que les llaman corundas. Es una bola de masa, así, sin sal, desabrida totalmente. Con eso acompañamos el caldito. Imagínense que les digo a los hermanos de Michoacán, no, yo no quiero caldo, ese caldo que me están dando, yo quiero un steak. Y además esta carne está dura. No, hermanos, nos dieron lo mejor. El buen ministro está dispuesto a todo. Nos ha tocado dormir en la tierra, literalmente, en la tierra. Ahí al lado de los gallos, donde duermen los gallos también y las gallinas. Ahí hemos dormido. ¿Sí? Entonces, se requiere de hombres y mujeres que estén dispuestos a contribuir y ayudar en las diferentes labores domésticas de la obra, a donde Dios nos mande, ¿verdad? Yo sabía que un día el Señor nos iba a mandar a pastorear una congregación. Es más, yo pensaba que nos iban a mandar a la sierra por allá, a Michoacán. No, miren, nos mandó a este país, ¿verdad? Así que aquí hacemos la obra del ministerio con gozo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar ahí. Seguimos en la segunda clase.